Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo webinario de clave bursátil junto a Grupo CBS y hoy estoy una vez más con alguien que tal vez conocen acá de la pantalla de clave y es Juan Ignacio Alonso, que es Portfolio Manager de SBS Fondos. ¿Cómo anda, Juani? Hola Martín, ¿todo bien? Muy bien, che, muchas gracias por estar acá. Como saben, cuando viene Juani hablamos de cosas que son complicadas, son difíciles, pero son de alto vuelo y este espacio son para que vos puedas tener esta información de manera que la puedas comprender. Así que vamos a estar hablando hoy acá de la coyuntura, de cómo está el mercado, de cómo ve Juani, que es Head Portfolio Manager de SBS Fondos, una de las principales compañías de fondos comunes de inversión de la Argentina con más de 30 años de experiencia en el mercado, bueno, en los distintos instrumentos de renta fija que él tiene en cuenta a la hora de manejar lo que son las carteras de los fondos. Antes de empezar con las primeras preguntas, os invito a todos a entrar en la tienda de aplicaciones de su celular y descargar QuickTrade para empezar a invertir con la última tecnología, con una aplicación moderna de Grupo SBS, como les cuento, con más de 30 años de experiencia en el mercado local. Descarguen QuickTrade. Bueno, Juani, estamos en un contexto interesante, principio del año 2026, no electoral en la Argentina, que no es poco, luego de mucha volatilidad el 2025 y recientes cambios en el esquema cambiario, la banda que pasó del 1% tan cuestionada a ajustarse por SER o por UVA, ¿no? Por el IPC, más para ser precisos, y un banco central que anunció compra de reservas por un 5% del volumen operado, pero lleva comprando mucho más que eso en un mercado cambiario que se esperaba que tal vez hubiera una baja del dólar en diciembre, producto del aumento de la demanda de pesos y la cosecha fina. No ocurrió, pero parece que ahora con un retraso a partir del 15 de enero del 26 estamos viendo una caída del dólar y una caída también de la demanda por cobertura. Sin embargo, el riesgo país, que tanto el mercado hablaba de que había que comprar dólares para ir a un riesgo país más bajo, en lo poco que va del año no lo estamos viendo mejorar a pesar de las compras del central. Así que, ¿por dónde te gustaría empezar todos estos temas de coyuntura? Creo que lo más destacable es, como vos decías, el hecho de que empezaron a comprar reservas, que es algo que venía pidiendo el mercado. Viene por ahí sorprendiendo algunos días con los montos que terminan comprando. Es verdad que eso todavía no generó la baja de riesgo país y la suba de los bonos que por ahí uno esperaba previa o el día del anuncio. Pero bueno, creo que de acá a que vayan pasando los meses y se vaya solidificando el tema de compra de reservas, eventualmente va a pegar, porque a fin de cuentas te mejora la capacidad de pago del país. Después también hay que ver hasta qué punto esas reservas terminan quedando como reservas y no las termina comprando el Tesoro al central para pago de deuda, que por ahí es algo que pasó algo con el pago de los cupones, pasó algo ahora en los últimos días con pago a organismos internacionales. Así que es positivo, veremos cómo sigue. Y después, como corolario de eso, está el tema de los pesos del tesoro, que es con lo que le compran las reservas al central y también con lo que paga los vencimientos de deuda en pesos, que bueno, es salir de universo de dólares, entrar a movimiento de pesos, pero eso también viene divertido y es algo que estamos mirando con atención porque a fin de cuentas, cuando hay una LISI, por ahí te determina más o menos cuánto premio larga el tesoro con los precios donde termina cortando. Claro, pensando en el tema de los bonos en dólares y hablando de este puntapié que vos señalaste respecto de la compra que está haciendo el Banco Central, bueno, el 9 de julio es el próximo vencimiento, el vencimiento anterior se hizo con tres fuentes de financiamiento, bueno, los dólares que pudo comprar el Tesoro por su cuenta en el mercado, las compras en bloque, todo eso, la colocación del AN29 de 910 millones y el 50% casi se hizo con un repo. ¿Cómo evalúas vos que se haya resuelto de esa manera el pago de enero y qué expectativa tenés para el pago de julio? Creo que nuevamente el gobierno bueno, saca algún conejo de la galera. Quizás antes hubiésemos esperado más que sea rollover con el mercado más puro y por ahí el gobierno optó por una emisión más chica doméstica, que incluso por ahí el resultado de esa LISI, antes del anuncio de la LISI, lo hubiésemos visto bien, el monto, la tasa y qué sé yo. Y después por ahí cuando salió incluso el mismo día de la LISI corrió algún rumor de que iban a tomar bastante más a tasas mejores y terminó saliendo con gusto a poco, pero porque se infló un poco la expectativa ese mismo día. Yo creo que eventualmente, supongo que ya para el pago de julio, si sigue la compra de reservas, por ahí el mercado va a estar con un humor un poco mejor y ya
por ahí se le abra definitivamente el mercado para las emisiones. Después es cierto que Caputo como que deslizó, que quiere que Argentina dependa cada vez menos de Wall Street. Hay que ver si no es para justificarse porque no podía emitir. Entonces, siempre lo he dicho del ministro de Economía, para mi gusto hay que tomarlo con pinzas, sobre todo cuando le preguntan si van a devaluar o si van a sacar el cepo, y aunque lo estén pensando no te lo puede decir, porque el mercado en un segundo lo corre y lo pone en precio. Entonces, muchas veces las cosas que dice hay que tomarlas con cierto grado de escepticismo. Pero bueno, yo creo que a medida que vayan pasando los vencimientos, debería ir Argentina hacia algo más genuino y no tanto cosas más artesanales, emitir un repo por acá, una lice por allá, una represa que licito por allá. Que sea algo más de país normal, de emite, renueva, paga los vencimientos y sigue la rueda. Morgan Stanley habló en un informe del 12 de enero reciente de que su expectativa es que Argentina coloque 6.000 millones de dólares en deuda en bonos en el mercado para este año. ¿Eso te parece optimista o te parece realista? Creo que es realista. Este año debería ser bastante menos volátil, o por lo menos yo espero que sea bastante menos volátil que el año pasado y que el año que viene. Y en ese sentido, en la medida que, no sé, si aprueban las leyes ahora, las reformas que quieren pasar en el verano y demás, y sigue el sendero fiscal y la compra de reservas, creo que eventualmente se le va a abrir el mercado y debería empezar a poder emitir. O sea, en medio relacionado a eso, parte necesaria es que por ahí comprima un poco más la tasa de Argentina, como para que se abra un poco más la ventana. Claro, bueno, todavía estamos en tasas de entre 9 y 10% en toda la curva de bonos en dólares de la Argentina. ¿Y vos pensás que el refinanciamiento podría darse a estas tasas o que debería producirse una baja mayor? Recordando que la N29 se colocó a una tasa de 9,25. Y yo creo que deberían esperar un poquito a que sea un poco menor la tasa. También depende por ahí perdón, no sé si se ve bien, de dónde termina estando la tasa de Estados Unidos, porque si eso por ahí comprime, te ayuda por ahí a un poco más de riesgo país, terminas invirtiendo en la misma tasa. Pero yo creo que es medio huevo la gallina, pero creo que cuando terminen saliendo va a ser con tasas más bajas que las actuales. Claro, y en las tasas que vos crees que Argentina podría emitir, ¿todavía le queda un atractivo de apreciación a los bonos, de suba del precio, de un trade ahí de suba de precio, digamos como se viene acostumbrando o mal acostumbrando tal vez el inversor en la Argentina durante tantos años, o ya deberíamos mirar a los bonos como un bono, digamos, por su flujo de fondos? Creo que cada vez se va pareciendo más un bono, porque ya es como el sprint final de compresión. Claramente en los últimos años los bonos se parecían más a acciones o a opciones directamente, y en la medida que la paridad se va acercando no te digo a 100 por la estructura de los bonos, pero en la medida que va convergiendo a tasas más normales, ya se va pareciendo cada vez más un bono. Así que creo que parte de ese esperar a que Argentina, o esperar que Argentina salga con tasas más bajas, es ese cachito de compresión que le falta a comprimir a la curva. Claro. Sí, nosotros en las cálculos que hacemos nos da como mucho un 10% en el Sí, bono, en el A38, ponele, y de ahí para abajo, ¿no? En los upside de los distintos bonos, digamos, no mucho más sí. que eso, como máximo un 10%, digamos, más o menos, ¿estás de acuerdo con eso o pensás que puede ser menos incluso? No, en los largos por ahí, si comprime 150 puntos, debes tener más o menos, entre 150 y 200 puntos, ahí tenés más o menos 10 puntos de suba. Así que sí, creo que entre 8 y 10 más o menos deberían dar. Después tenés el carry del bono, pero así de compresión extra deberían dar por ahí más o menos. Claro. Y estamos viendo también que hay récord de colocaciones privadas, de obligaciones negociables en dólares, y están saliendo en tasas entre el 7 y el 9%, pero los bonos soberanos también tienen tasas entre el 9 y el 10%. Aparentemente no hay tanto spread hoy en día entre la tasa corporativa y la tasa soberana, cuando en otros momentos hemos tenido ONs al 10% y bonos soberanos al 25%. Sí. Entonces, desde tu punto de vista, hoy,
¿Es atractivo un bono soberano cuando hay una obligación negociable con otro tipo de riesgo que por ahí rinde apenas 2% menos que el bono soberano? Es buena la pregunta. Creo que son trades distintos. En el soberano creo que está todavía esa expectativa de que le queda la última pitada al pucho de compresión. Creo que en el corporativo ya es más un play de vengar la tasa que sale. No creo que para que eso comprima ya Argentina tiene que hacer las cosas muy bien. Para poner en contexto, los bonos, no sé, el soberano chileno a un año rinde 4% y los corporativos buenos de Brasil o de Chile están en los largos en 5 y pico. El soberano brasilero también en 4 y pico, más o menos toda la tira. Así que cuando te comparás contra la TAM, hay todavía un gap de rendimiento, pero creo que estamos lejos todavía de ver esas cosas. Sí, por ahí el tramo corto MEP que sale por ahí a 5 y pico, ya está bastante ahí en línea, pero después tenés por ahí emisiones MEP que van saliendo a 7 y pico, son a más o menos 3 años, y si no lo que sale con más tasas son ya las leyes internacionales que se pagan en dólar cable, que por ahí tienen maturities arriba de 10 años, y por ahí ya son otro tipo de bichos. O sea, ya tienen bastante más duración que los globales y demás. Claro, no es tan comparable. Y me parece que por ahí menos por el tema de la duración, quizás. Después tenés el tema de que casi todo es oil and gas, que tenés la ventaja y la desventaja de la concentración del sector, es decir, como que no estás muy diversificado, si Claro, si invertís en baja el PAI, petróleo. YPF, Vista, es medio todo lo mismo. Claro. Pero creo que para buscar ganancia de capital sería más por el soberano y después en el corporativo es más de vengar la tasa a la que salen los bonos. Bien, te quiero hacer una pregunta de criterio, ¿no? Que algo que muchos hablábamos cuando se presentó la licitación de la N29 y justamente vos sos una de esas personas cuya opinión impacta en la licitación. Cuando hablamos de que los fondos, las manos grandes participan de las licitaciones, bueno, vos estás al frente de una de las principales empresas, ¿no? Como Sí. Head Portfolio Manager, así como también hay otros. Entonces te quiero preguntar tu criterio profesional respecto de esto, ¿no? Dos opiniones diferentes sobre el mismo bono. El ministro Luis Caputo planteó en ese momento, que el bono AN29 debería cotizar a una tasa más baja que el AL29, porque como es bullet, mantiene el capital invertido por más tiempo, entonces te va a terminar Sí. dando una mayor rentabilidad. Mientras que muchos analistas del mercado plantean que en la Argentina se pondera el riesgo político por sobre todo lo demás, y considerando que el bono bullet te mantiene el capital invertido hasta un gobierno siguiente, que nadie sabe quién va a ser el presidente, en realidad es un bono más riesgoso y por ende tiene una prima de riesgo político mayor que la N29. ¿Vos con cuál mirada te quedas sobre ese bono? Es curioso porque no debería ponerse en duda, independientemente de qué color político gobierne el tema del pago de la deuda, porque si no, inexorablemente, en el mejor de los casos, puedes emitir a 4 años el día que asumís y te empieza a achicar la ventana. Yo creo que hoy, dado el tema del pago de reservas, cobrar el capital antes tiene sus ventajas. Es cierto que la estructura de los globales actuales, como paga poco cupón, si bien eso va subiendo, mucha parte del precio del bono recae en el capital. Si vos tuvieras cupones más altos, el valor presente está más explicado por el cobro de los cupones. Y por ahí en los últimos años, como el pago del capital estuvo siempre en duda, dado que las reservas son negativas, por ahí la estructura esa que mucho del valor, si fuese un ejemplo extremo, si fuese un bono cero cupón, todo el valor depende de que cobres el capital. Entonces, como vos no tenés reservas, el pago del capital se pone en duda y eso parece que se penalice un poco más a los precios de los bonos. Es decir, a igualdad de condiciones, prefiero tener un bono que paga cupones más altos, porque si no sé si me vas a pagar el capital, prefiero por lo menos ir cobrando cupones. Eso para mí hizo y hace que cuando se mide la evolución del riesgo país esté como un poco sobreestimado el riesgo país de Argentina, porque es como, che, el bono casi no tiene cupón, todo depende del capital y no sé si me vas a pagar el capital. Pero justo cuando pasó lo del N29, nosotros después, capítulo aparte, estamos mega regulados y en muchos fondos que son en pesos estamos topeados en la posi de dólares que podemos tener, entonces directamente medio que te deja fuera. Pero con el diferencial de rendimiento que tenía el bono nuevo contra la L29, nos parecía mejor optar directamente por el 29. Como que parecía que el bono no hacía canon al principio. Y más o menos el gobierno te dio algunos indicios, pero como dio una serie de sweeteners para que algún compañía de seguro o demás puedan licitar. No sé,
te dejaba tomar caución para licitar el bono, te dejaba sortear los 90 días de ventana entre Mulki y MEP, hubo como algunas cositas ahí que dieron para endulzarlo un poco. Pero nosotros no participamos directamente de la licitación. Claro. Bueno, nos vamos metiendo en el mundo pesos, ¿no? Que hoy la foto ha cambiado bastante respecto del año pasado. Hoy tenemos un esquema cambiario en el cual el techo de la banda va con el IPC, con lo cual, bueno, ya no sufre de ese posible atraso cambiario de un techo que iba al 1% versus un IPC que, digamos, fue en todo momento arriba del 1% y más que duplicándolo. Y tenemos unos bonos SER que rinden más o menos entre 6 y 10%, depende de la duración de la maturity. Y por otro lado tenemos tasas fijas que están muy altas en el corto plazo, probablemente producto de la falta de liquidez en el sistema bancario, Ujú. también en un esquema de bastante apretón monetario, con una remonetización, una emisión de pesos que al parecer va a venir solamente de la mano de la compra de dólares del central y no va a haber más punto anchor, ¿no? O sea que siempre van a buscar una refinanciación del 100%. Entonces, en ese escenario, ¿no? Tenemos SER y tasa fija. ¿Cómo estás Sí. viendo uno y otro? ¿Dónde ves más oportunidad? ¿Dónde crees que puede funcionar mejor uno o el otro? Creo que el segmento más atractivo, que no está exento de riesgos, es el del tramo largo del tasa fija. Por ahí el más líquido es el T30A7, que tiene unas tasas en torno a tires del 35 y pico. Eso si vos lo ves contra una inflación esperada del REM, te termina dando que el bono rinde tipo inflación casi más 13. Y eso sin contar lo que te puede dar, si vos decís, bueno, me paro de acá a fin de año, si la inflación efectivamente va al 20, las tasas posiblemente estén mucho más abajo que ahora, entonces tenés también el tema de la compresión de tasa. Así que creo que ese tramo está bastante atractivo porque parece como que subestima el tema qué inflación podés tener de acá a unos meses. Parece por ahí un poco lejano, dado el último dato de inflación. Después tenés el tema de que recalculan la canasta para el dato del SER a partir de este año y eso te puede dar alguna décima más cada mes. Pero bueno, si mirás la inflación implícita, parece que el tramo corto está medianamente en línea de lo que uno espera, en dos y pico y bajando. Pero ya el tramo largo es como que ponen precios que la inflación casi nunca baja del 2. Y creo que esa parte de la curva, si las cosas salen bien, puede andar, es decir, debería ser uno de los mejores títulos de renta fija en pesos. Pero bueno, medio que todo depende de que se termine dando ese escenario que medio espera el mercado. Y después creo que si no, por ahí algo menos optimista, las curvas ser con rendimientos de 6 8 puntos es algo que es atractivo siempre. Pero bueno, ahí por ahí ya no es tanto ganancia de apreciación de capital, sino más bien ir como devengando también la tasa del bono y siempre tener a favor la cobertura de si llega a salir algo mal y se dispara la infla, tenés el ajuste por inflación que te ayuda y que incluso en un escenario así, como todo el mundo empieza a buscar cobertura de inflación, las tasas comprimen bastante. Che, y vos hablabas del T30-7, ¿no? Entonces pensando en esa duración, unos 15 meses más o menos, ¿cuál Sí. tendría que ser la inflación para que gane el bono SER o gane la tasa fija? O sea, ¿cuál es la inflación break-even implícita entre ese bono tasa fija que vos dijiste y su equivalente en SER? ¿No? El T30A7 contra el TZX-M7, también justo el tramo 27 de la curva no es el más líquido. Creo que por ahí el que más opera es el D7 y los otros operan medio poquito y nada. Pero bueno, te da una inflación promedio mensual de 1,8. Así que el tramo corto está en promedio mensual hasta mayo 2,3. O sea, parece, no te digo pesimista, pero bueno, creo que hay chance de que el mercado, que la inflación termine siendo menor y ahí salga ganador la tasa fija larga. Claro, o a lo sumo, si Pero no, bueno, bueno, empata por ahí contra el bono SER en el peor de los casos. sí, tenés la desventaja de que estás desnudo, no tenés protección, es decir, pero bueno, si llega a darse el escenario, es el que mejor, es el segmento que mejor va a andar. Pero contra el De nu- tipo, pensando que el dólar no puede subir más que el IPC también, ¿no? sí. Por ahí no tenés, y que el dólar hoy se encuentra más o menos cerca del techo de la banda, no tampoco tiene tanto recorrido, no es que estás absolutamente en bolas en el medio de la Antártida, ¿no? Es como que más o menos tenés un contexto que no es propicio para mucha volatilidad. Sí, en los papeles sí, después hay que ver cómo se empieza a tomar el mercado, si el dólar va al techo de la banda y el central en vez de comprar se pone a vender.
porque las municiones no son pocas, son pocas. Es como que el techo de la banda es, no sé hasta qué punto es creíble. Cuando pasó previo a la elección, tuvieron que empezar, ahí sacaron unos conejazos de la galera con el tema del swap con Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos directamente vendiendo dólares, cosas que no estaban por ahí en los papeles de nadie. Pero bueno, el techo de la banda es como, no sé hasta qué punto se termina de creer, o le termino de creer. Como que por el momento, mientras el dólar está calmo, el central compra y la banda sigue subiendo, es tipo siga, siga, pero eventualmente no sé si le creo. Pero bueno, en lo que va del año, el central está sorprendiendo por el monto de las compras y hay días que compra un volumen significativo y el efecto va para abajo. Creo que en lo que va del año, si miré bien, estamos como un 3 y pico abajo. Cayó 2,5 directo la semana pasada. Sí. Así que parecería que el escenario vamos al techo de la banda está lejos. Pero bueno, el dólar siempre hay que tratarlo con respeto en este país. Sí, sí, sí. Bueno, estuvimos hablando de hard dólar, tanto soberanos como obligaciones negociables y el mundo pesos, SER y tasa fija. Veo que destacaste tasa fija en el largo. Lo puedo interpretar como que es un top pick o algo que te interesa, tasa fija de largo plazo, estamos hablando de 12, 15 meses. ¿Es así y hay alguna otra cosa que te parece interesante en este panorama? Sí, puede ser Topic en algunos fondos o sea, en un fondo que mayormente está invertido con SER, estuvimos llevando tasa fija larga, ya sea este BOCAP o algún corporativo también que salió, porque también en el escenario base las tasas medidas como SER son bastante buenas, y si no por ahí lo que estuvimos haciendo, más o menos en esto, en un fondo que es el renta pesos, que es más o menos ajuste por SER, y después en el SBS balanceado, que es más discrecional. Estuvimos haciendo más o menos los mismos trades, por ahí con distintas ponderaciones. Uno es el de tasa fija tramo largo y otro que estuvimos haciendo es swapeando soberano por corporativo UVA o incluso algún provincial como Córdoba que estuvieron saliendo más o menos a soberano más 150 o 200 puntos. Y por ahí en el pasado, por un lado casi no había UVA porque era lo que todo el mundo buscaba y lo que nadie quería emitir, pero bueno, ahora dada medio la estabilidad que se espera de las tasas, el hecho de salir del soberano e irte a un corporativo que tiene bastante menos liquidez, pero le da un plus de rendimiento, es algo que estamos viendo con buenos ojos como para intentar darle un extra de rendimiento a los fondos. Así que de lo que sería pesos, creo que es eso, las cosas que estuvimos buscando hacer. Pesos tasa fija, largo y buscar, por ahí es más artesanal, pero ir buscando uvas con spread soberano en 150, 200 VPs. Y del mundo dólar, ¿qué es lo que te parece más atractivo hoy? Y el mundo dólar, prácticamente casi todo es por ahí en el fondo que tenemos. Creo que por un lado tenés el tramo corto que rinde por ahí 5 y monedas. Si bien suena poco, por ahí para darle algo de carry a la liquidez, pensando que por ahí si tenés que vender el bono no tenés tanto bid offer y no salís tan golpeado. Eso lo estamos viendo bien. Es decir, en el fondo siempre, más si es un fondo de algo de liquidez, tenemos que mantener. Y por ahí con el tramo corto le mejora bastante el carry, porque si no la alternativa es un money market o una caución al uno anual. Y si no, después estuvimos llevando. Por ahí lo que más cómodo nos deja por duración es el tramo 2028, que es donde más por ahí estuvo habiendo emisiones de MEP. Y si no, de tramo largo, por ahí ya directamente con cable. Estuvimos vendiendo directamente todo lo que es cable corto, principalmente por el tema del alto canje que viene habiendo. Entonces, si vos vendés la ON que paga cable como MEP, y es como que la estás vendiendo súper cara por el 3% de canje. Entonces, medio estuvimos haciendo esas cosas, vendiendo todo el cable corto, yendo hacia MEP en la medida que se puede, y por ahí siguen algunos títulos más largos, que también son los más líquidos porque ya son ley internacional y demás. Ahí sí ya nos quedamos con los cables. Pero bueno, siempre ahí cuidando quién es el emisor, tratando de no pagar de más con la tasa que sale y buscando por ahí algunos nombres que hay poco emitido en el mercado, no sé, Petrol o el del Val, que tienen buenos
pronósticos y que debería estar medio libre de discusión el tema de repago de la deuda. Bueno, entonces, estos son los tipos de estrategia que podemos encontrar en los fondos de SBS. ¿Cuál es el fondo que tiene lo mejor de cada estrategia? ¿Cómo se llama? Es el SBS balanceado. Es full discrecionalidad, pero podemos invertir en acciones, en bonos en dólares, en bonos SER, en Dollar Link. Justo te estoy describiendo la cartera actual, pero es un fondo en el que medio mezclamos estrategias de los demás fondos y en los últimos 5 años, punta a punta, tuvo un rendimiento, esto lo hicimos lo medimos a fin de año, pero más o menos de 250% en dólares, medido en dólar cable. Así que es un fondo que le ganó al dólar, a la inflación, al dólar oficial, a prácticamente todo, gran parte por la recuperación de los precios de las acciones y de los bonos globales que hubo en los últimos años, que fue monstruosa. Pero bueno, es un fondo que tiene su volatilidad, porque por ahí tenemos casi 25% de acciones, tenemos casi 27 puntos de globales. Tiene volatilidad, por ahí se va moviendo, especialmente si se mueve el FX para abajo, pero por ahí para... Es decir, si hay que entrar en un solo lado y no decir, yo no sé, ¿viste? Si me tengo que mover, sin ser acciones, bonos en dólares. Este es el fondo donde vamos moviendo medio, donde vemos más valor y lo bueno que tiene es que puedes invertir en todo, así que en un fondo captás medio nuestras mejores ideas. Bueno, SBS balanceado, el que tiene lo mejor de cada estrategia de Grupo SBS, de SBS Fondos, una de las principales casas de inversión de la Argentina, con mucha trayectoria. Así que les invito a entrar con su celular a la tienda de aplicaciones y descargar la aplicación de Grupo SBS para invertir en este fondo y más. Quick Trade, tanto en Android como en el App Store de tu iPhone. Quick Trade. Juani, muchísimas gracias, muy completo el panorama, les pido a todos ustedes del otro lado que pongan un me gusta y esperamos encontrarte de nuevo, Juani, acá en la pantalla de Clave Bursátil para otro webinario. Bueno, gracias, sí, cuando quieras, acá estamos. Muchas gracias y que tengas un buen 2026. Igualmente.